en cirugía reconstructiva por cáncer de mama, pero todos los que encontramos en Colombia fueron asociados a cirugía estética. No tenemos todavía identificados a reconstrucción por oncología, por cirugía oncológica. Esto puede ser porque tenemos un número muy bajo de mujeres que son reconstruidas por cáncer de mama todavía en nuestro país, y la mayoría eran implantes de silicona, 17 de los implantes y todos por cirugía estética. El primer caso en Colombia lo identificamos en el 2011, pero miren cómo a partir del 2016 el número de casos empezó a crecer, y si tenemos en cuenta los del 2020, pues ya vamos con una rata ascendente. Como les mencioné ahora, en el mundo la mayoría se identifican solo con seromas tempranos con un pronóstico muy bueno. Lamentablemente en nuestro país encontramos casi que el 33% de los casos ya con enfermedad o con ganglio axilar o con una masa perimplante. Y esto tiene una explicación, y es porque pues como no conocíamos esta enfermedad, pues digamos que los diagnósticos eran incidentales. Como ya las estamos buscando, los últimos casos del 2019 y el 2020 pues han logrado ser más tempranos, pero aún así pues tenemos un número importante de tumores localmente avanzados en nuestra serie. Todos cumplieron los criterios de estadificación correctos, y la mayoría fueron hechos con citometría de flujo, lo que habla muy bien de los datos que tenemos. El 77% de las pacientes fueron estadificadas correctamente con un PET-CT, y recibieron 38% de nuestras pacientes tratamiento con quimioterapia, y todas nuestras pacientes fueron a manejo quirúrgico. Esta diapositiva es importante porque le han echado la culpa solo a dos marcas de implantes, a las de Allergan y a las de Mentor, pero en realidad el problema son todas. En Colombia se comercializan más de 11 marcas diferentes de implantes, en Estados Unidos solo 2. Entonces, por eso, pues, encontramos diferentes marcas que están asociadas a este mismo problema en nuestras pacientes. Muy bien. Para ir terminando y que pueda abrir paso a la discusión, básicamente quiero finalizar mostrándoles esta curva. La supervivencia de nuestras pacientes ha sido buena. Tenemos una supervivencia de un 92%, pero solo tenemos 30 meses de seguimiento de nuestra cohorte. Necesitamos más tiempo para poder, digamos que, mirar cuál es la supervivencia global. Con este trabajo, pues nos pudieron invitar al primer consenso mundial. Estuvimos en Roma compartiendo con todo este grupo de expertos del MD Anderson, de la Universidad de la Sapiencia y el jefe de la Universidad de Bélgica, y pudimos compartir nuestra experiencia latinoamericana. ¿Qué quiero dejarles hoy? Queremos básicamente no alertar y alarmar a todas las mujeres, sino darle una tranquilidad de que esta enfermedad es muy rara. Ocurre más o menos en cada uno de cada 12.000 a 13.000 mujeres implantadas, aunque hay algunos estudios como el del doctor Cordeiro en el Sloan Kettering de Nueva York que puede decir que hasta una en 2.500 mujeres la puede desarrollar. Pero nosotros no diagnosticamos lo que no conocemos. Esta es una enfermedad que debemos discutir con nuestras pacientes antes de ser implantadas, ¿cierto? Todavía es muy prematuro decir que es muy buen pronóstico si no tenemos digamos que los estadios de nuestras mujeres, y debemos vigilarlas ya que Latinoamérica es un sitio frecuente de implantación en el mundo. Muchas gracias. ¿Aló? Hola Andrés, al final no sé si hubo un problema de comunicación porque no te copié la última parte. ¿Estás con buena conexión? Ya. Sí, señor. Ok. Básicamente que quería dejarles como mensaje a todos que esta enfermedad existe, que es muy rara, pero que existe, y que debemos tenerla en cuenta como un armamentario y un enfoque adecuado de las pacientes, ¿cierto? No alarmarlas, no todas las pacientes se deben quitar los implantes. Básicamente es simplemente decirle a la mujer que el implante es un dispositivo médico, y como dispositivo médico lo debemos vigilar, porque es que hay algunas pacientes que solo van del médico el día que se ponen el implante y ya el día que quieren quitárselo o quieren hacer un cambio. Digamos que los pacientes deben de hacer un control. La recomendación es que después del tercer año de ser implantadas debemos hacer una ecografía de manera anual. Perfecto, Andrés, eso es muy importante para llevar a casa. ¿Cada cuánto se hace un control ecográfico en paciente con implante? ¿Hay alguna contraindicación para una paciente común y corriente que se quiera poner un implante y quiera evitar de pronto que tenga este problema?
¿O no hay una contraindicación específica? No, no, hasta el día de hoy no. Digamos que no hay contraindicación para una paciente que lo haga. La recomendación, digamos, es que utilicemos implantes un poco más lisos o nanotexturizados, ¿cierto? Ya hay en el mercado algunos implantes que se llaman nanotexturizados, donde el poro es más pequeño, casi que liso, y digamos que eso disminuye la posibilidad teórica de que esto se presente, ¿cierto? Es como la única recomendación. Pero digamos que no hay una marca única que uno diga, esta debe ser la marca de implantes que debemos poner, no. En el estudio que ustedes hicieron, ¿cuál es el tiempo de presentación del derrame? Que es como 2/3 de las pacientes se presentan con un aumento del tamaño mamario, se les hace un examen ecográfico o tuvieron un examen mamográfico de rutina y encontraron líquido intracapsular. ¿Cuánto tiempo entre la colocación del implante y, y el síntoma cardinal que es el derrame intracapsular se estima para que se presente este linfoma? Pues como te dije, esto puede aparecer después de un año de haberse colocado los implantes. La media nuestra del estudio fue más o menos 6.5 años, pero tenemos pacientes que le apareció esto por lo menos 1.5 años y otras que se demoraron 10.2 años en desarrollar ese seroma eh, asociado. Entonces, digamos que no hay un punto exacto que yo diga después de tanto tiempo, no. Es un seroma que es repetitivo, que es de grandes volúmenes, que usualmente las pacientes requieren 2 y 3 drenajes. Esos son los seromas que a nosotros nos preocupan. Porque es muy frecuente que la paciente se haga una ecografía y le digan, ah, sí, tiene un seroma escaso, que la columna máxima mide 11 milímetros. Digamos que ese seroma no nos preocupa, doc. Nos preocupa es esa paciente con un volumen alto, que tiene bolsillos grandes y que empieza a presentar cambios. Esa es la que debemos estudiar. Bueno, la paciente presenta un aumento del tamaño mamario, presenta seroma y decide consultar. El médico le hace una punción. ¿Qué tan confiable es el diagnóstico mediante la punción del contenido o de la colección intracapsular para el diagnóstico del linfoma anaplásico? ¿Y cuándo se debe llevar esta paciente como a un procedimiento diagnóstico a cielo abierto? Bueno, básicamente el estudio siempre debe ser, si es seroma único, se hace análisis solo del líquido. La idea es que sea bien hecho, es decir, que se saquen buenos volúmenes de líquido, la mayoría, ojalá 30, 40 centímetros de líquido, varios tubos, que el patólogo sepa qué es lo que va a buscar y que se haga, digamos que un bloque celular adecuado. Si tenemos esas características, lo ideal es que quien lea esto sea un hematopatólogo, ¿listo? Y que le hagan todos los marcadores. Hay una discusión porque algunos dicen, no, la única manera es haciendo citometría de flujo. Pero ya hemos visto que hay algunos grupos, como el grupo holandés, que nos dicen que si ahora empezamos solo con inmunistoquímica, con estos marcadores iniciales, se cumplen estos marcadores y después hacemos citometría, tenemos una muy alta sensibilidad para poder hacer este diagnóstico de manera correcta. Otra No les pregunta. hacemos citometría a todos, doc, porque la citometría nos vale más o menos 1.800.000 cada citometría y más del 95%. Andrés, se perdió la conexión. Aló. Sí, señor. Sí, esa última parte no la escuchamos porque hubo Que diferencia. no es costo efectivo, no es costo efectivo hacerle citometría de flujo a todas las pacientes, Perfecto. porque es muy costoso. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Es muy Otra, costoso. Cada citometría nos puede valer 1.800.000 pesos y el 95% de esas citometrías van a salir negativas. Entonces, por eso nosotros empezamos con un panel de inmunistoquímica. Si es sugestivo, confirmamos con citometría. otra cuestión importante es que un gran porcentaje de las pacientes que tienen prótesis mamarias tienen colección intracapsular. ¿Cuándo hay alerta y se debe tomar punción de esa colección intracapsular? Porque hay unas que tienen entre 5 y 10 centímetros cúbicos, un proceso inflamatorio local, pero ¿cuántas de esas pacientes deben ser llevadas a punción? Básicamente cuando los seromas son recurrentes, es decir, la paciente tiene varios episodios de seroma. Los seromas son grandes, grandes cantidades, mayores de 30 centímetros, o sea, tienen bolsillos grandes.
estas pacientes son las que se deben empezar a estudiar, o que empezamos a ver masa perimplante o presencia de ganglios asociados. Estos son, digamos, que los que a nosotros nos preocupan. Bueno, es Andrés, importante. bueno, Sí, adelante. le quería preguntar a Andrés porque he visto esta pregunta ya 2 veces en el chat y entendiendo que esto es una reunión de mastología, pero que es una enfermedad relacionada con implantes, han preguntado y me pareció interesante, ¿esto se ve con implantes colocados en otras partes del cuerpo? Sí, señor. Sí se ve. Ya tenemos casos descritos en implantes glúteos y algunos casos descritos en implantes en pantorrillas. Entonces, digamos que no es solo un fenómeno exclusivo del tejido mamario. Por eso les expliqué desde el principio que esto no era un cáncer de mama, es un tumor del sistema linfoide que puede presentarse en cualquier otra parte del cuerpo asociado. A medida que nosotros cojamos más experiencia con el uso de los implantes y tengamos más volúmenes, pues vamos a empezar a ver más esta patología y a entenderla más. Andrés, hay otra pregunta en el ambiente y es importante que nos recordes y nos hables del síndrome de Asia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa y por qué hay tanto boom últimamente en la literatura con respecto a las prótesis mamarias? Bueno, esto es un tema muy interesante, doctor Gallón, que tenemos que empezar a trabajar duro en Colombia. ¿Qué pasa? La silicona, los implantes están formados de silicona. La silicona, uno de sus compuestos es sílice. El sílice puede generar activación de la autoinmunidad del paciente. Se aumenta la autoinmunidad y entonces puede generar procesos como si fuera un lupus, una artritis reumatoide. Puede empezar a generar fatigas, dolores articulares en los pacientes, caída del peso o alteraciones cognitivas. Esto, digamos que no se consideraba como una enfermedad, mucha gente ha desconocido este fenómeno, pero ya hay estudios muy serios trabajando con reumatólogos e inmunólogos que este fenómeno existe. Entonces, básicamente, solo mejora cuando podemos explantar nuestras pacientes. Este fenómeno, digamos que es raro, pero algunas pacientes lo mejoran, lo presentan y la única manera es retirar los implantes para mejorar la sintomatología. ¿Cómo estudiamos estas mujeres? Tenemos que hacerles unos estudios, unos paneles con factor reumatoideo, ANAS, ANCAS, BDRL, estudiamos el complemento y miramos si hay una alteración del sistema inmune. Si es así y se descarta otra enfermedad autoinmune en ella y no hay mejoría, luego de manejarla con colchicina y esteroides, la mejor opción es hacer una explantación de estas mujeres. Ya tenemos varios casos y hemos visto y hemos logrado ver mejoría en el manejo de estas pacientes con síndrome de Asia. Perfecto, Andrés. Cuando se tiene que hacer la resección completa de la cápsula, ¿a estas pacientes se les puede poner nuevamente una prótesis o no? Doc, la experiencia es, digamos que ya de estas pacientes he logrado manejar 5 casos de los 18, de los 20 ya que hay en Colombia, y la experiencia, Doc, es que ya las pacientes no quieren volver a saber nada de un implante. O sea, pues es un tumor que les está asociado a implante, ya no quiere volver a saberlo. Hay algunos contraindicaciones para hacerle reconstrucción con un implante liso, ¿cierto? Sin embargo, estos son reportes de casos, solo unos o 2 casos que ellos tienen en su serie, pero digamos que no es una evidencia fuerte para recomendarla como estándar de tratamiento. Lo ideal y lo que se discutió en el consenso en Roma es que lo hagamos con tejido autólogo. Perfecto. ¿Hay alguna recomendación especial para aquellas pacientes que se quieren poner prótesis? ¿Se les puede recomendar alguna marca especial, alguna textura o deben ser prótesis lisas definitivamente? No hay ninguna, digamos, ninguna marca que esté exenta de que este fenómeno pueda ocurrir. El llamado es a utilizar implantes con texturas más lisas. Ya las casas comerciales están buscando utilizar implantes con nanos texturizados. Pero una noticia buena es que en estos momentos ya casi que todas las casas comerciales de implantes están dando garantía de por vida. Y están dando una garantía en el caso para tratamiento y diagnóstico de esta enfermedad, que era algo que no se ocurría, que ahora solo daban garantías por 10 años.
Entonces, digamos que es muy importante porque, pues, si ocurre alguna de estas enfermedades, pues las casas de implantes pueden dar apoyo para estas mujeres. ¿Qué mensaje le darías a los médicos que estamos aquí en esta conferencia para que tranquilicen a sus pacientes con respecto al linfoma anaplásico de células grandes? ¿Y cuál sería el control que las pacientes con prótesis mamarias deben tener regularmente? Bueno, el mensaje primero es que tengamos tranquilidad. ¿Listo? Tranquilidad, porque esto es una enfermedad muy rara, hay que tranquilizar a las pacientes, simplemente enseñarle que los implantes son unos dispositivos médicos, que ellas los deben vigilar, que los deben remitir pues, más al mastólogo para que las evalúen o por lo menos les dé un concepto, que si la paciente tiene una contractura grado 4, debe ser idealmente retirada de esa cápsula, hacerle una capsulectomía y un cambio de implantes. Básicamente, esa es la recomendación. No tienen que salir a quitarse los implantes, porque digamos que es más deleterio hacer un retiro de implantes en todas las mujeres que verdaderamente la incidencia de esta enfermedad. Y básicamente, pues que si identifican esto, la remitan para que nosotros podamos manejarla de manera correcta. Una cosa que parece sencilla, pero aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama o le han hecho biopsias mamarias por alguna imagen sospechosa, ¿tienen contraindicación para poner los implantes? No, doc, hasta el día de hoy no. Si usted tiene esa masa, digamos, en la paciente y ese nódulo, usted le hizo una biopsia antes de implantarla, de ponerle sus implantes, y era un nódulo benigno, un fibroadenoma, etcétera, no hay ningún problema. Le puedes poner tus implantes. El implante siempre va retropectoral o retroglandular, entonces no va a alterar la posibilidad de que nosotros identifiquemos alguna lesión por delante de ese tejido mamario. Digamos que no deberíamos satanizar los implantes en este punto, porque han sido una herramienta muy útil para nosotros en reconstrucción y en cirugía estética. Entonces, básicamente es tener más cuidado. Toda mujer después del tercer año de haberse puesto un implante debe empezar a hacer sus controles anuales con una ecografía de alta resolución en manos de una persona experta que tenga experiencia en lo que está buscando y en patología mamaria, para que podamos identificar algún signo de alarma si aparece algo. Andrés, yo creo que se nos olvida algo y estamos yendo como a lo más raro en la presentación de la causa de seroma o de colección intracapsular. Las pacientes tenemos que empezar por lo más básico, o sea, un antecedente de trauma. Vos sabes que hay pacientes que presentan infecciones, celulitis o infecciones intracapsulares, y cuando se hace la punción diagnóstico terapéutica se debe aprovechar y ese líquido enviarle para hacer estudios de aerobios, anaerobios, estudios de micobacterias, hongos, gram positivos, gram negativos, y descartar que no sea una patología infecciosa de base. ¿Qué tan frecuente has visto en tu práctica colecciones intracapsulares de origen infeccioso o por trauma? Mucho, doc. Gracias por la aclaración. Sí, es muchísimo más frecuente que encontremos un seroma por causa infecciosa. Usualmente por bacterias o por hongos, que es muy frecuente que estos pacientes tengan alguna infección por hongos, o seromas inflamatorios. Entonces, claro, siempre debemos descartar primero en el diagrama de flujo una infección por bacterias, por hongos, y si no encontramos nada de esto, pues pasar ya a descartar un linfoma de estos. Es bastante frecuente. En mi práctica, donde yo tengo mi consultorio en la Torre Medical Tesoro, hay 21 cirujanos plásticos. Entonces, casi que el 70% de las pacientes que nosotros vemos, creo que te pasa lo mismo en medicina fetal, tienen implantes mamarios. Entonces, es muy frecuente que nosotros encontremos problemas asociados. La causa más frecuente, infecciones que se pueden resolver con un manejo adecuado y con un drenaje sin ningún problema. Ese es el mensaje, que el paciente que tenga un aumento, una asimetría o un aumento del volumen mamario unilateral, progresivo, que no haya cedido espontáneamente, hay que hacer un estudio imagenológico complementario. La herramienta que tenemos a la mano es la ecografía y fácilmente se puede hacer una punción dirigida por ecografía y hacer un estudio completo del líquido intracapsular y así poder proceder a hacer la parte terapéutica.
Andrés, estamos muy agradecidos. Pedimos disculpas, ofrecemos disculpas al auditorio. Tuvimos unos problemas técnicos. Yo creo que nos estaban hackeando. Sabían que Andrés venía a la conferencia. Y siempre sufrimos un poquito con la conexión, pero creo que ha sido todo muy claro. Ustedes pueden abrir el micrófono una pregunta adicional antes de terminar este conversatorio. Luis. Sí, dale, Oscar. Oscar, dale. ¿Es condición sine qua non que la prótesis esté rota o eso no importa? No, doctor, no hay ninguna asociación. O sea, el problema no es la silicona que se libera, ¿cierto? El problema es el texturizado, la cubierta que genera la reacción inflamatoria y la desdiferenciación de los leucocitos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta adicional antes de terminar? Por aquí preguntan, Doc, sobre si en Medellín se hace citospin y se hace citometría de flujo. Sí. Citospin, los centros de laboratorio grandes, Clínica Las Américas, Pablo Tobón Uribe, San Vicente de Paul. Clínica No sé Rosario, si la Medellín también lo hace, y Clínica Rosario. Y citometría de flujo, pues la mayoría de casos los envió al Pablo Tobón Uribe, porque tienen todo el kit completo de la citometría de flujo que ellos hacen y ya tienen experiencia en pacientes. Perfecto. Andrés, no queda más que darte las gracias por la madrugada. Creo que todo quedó muy claro. Los esperamos en 8 días. Se va a presentar la parte radiológica, la importancia del BIRATS-3 en la toma de decisiones imagenológicas y terapéuticas. Y este precioso horario yo creo que ha impactado y ha servido para que podamos conversar acerca de temas importantes. Y en este mes, que es el mes del cáncer de seno, nosotros como médicos queremos lo mejor para nuestras pacientes. Andrés, muchas gracias. Que tengas un feliz día. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Saludos, a todos. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chao. Andrés, muy especial. Chao. Hasta luego.